Buenas tardes, reciben una cordial bienvenida a Ulibro 2023 Futuros Posibles. La Universidad Autónoma de Bucaramanga les da la bienvenida a la cita de la literatura más importante de nuestra región. En esta edición, Ulibro nos invita a reflexionar sobre los futuros posibles, un encuentro entre las utopías y distopías que nos sirve para articular propuestas que representan una ruta nueva y esperanzadora sobre la coexistencia de todos los seres que habitamos este planeta. En esta oportunidad presentamos el encuentro con autora Huaco Retrato con Gabriela Wiener. Gabriela es una de nuestras invitadas internacionales. Es una periodista y poeta peruana que estudió lingüística y literatura en la Universidad Católica de Lima. Posteriormente viajó a Barcelona para hacer una maestría en Cultura Histórica y Comunicaciones en la Universidad de Barcelona. Fue redactora de la sección cultural y del suplemento dominical del diario El Comercio de Perú. Trabajó como redactora en la revista Lateral y ha publicado en La Vanguardia, El Periódico Cataluña, Letras Libres, Primera Línea y Quimera. Como moderadora la acompaña Erika Monero, doctora en semiótica de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, quien actualmente se desempeña como profesora del programa de literatura de la UNAP. Bienvenidos. Una cordial y calurosa, literalmente, bienvenida a todas y todos que nos acompañan hoy en la tarde en este encuentro con autora. Gabriela Wiener es autora de los libros 9 lunas, Sexografías, Llamada perdida, Dicen de mí, un libro de poemas titulado Ejercicios para el endurecimiento del espíritu y, por supuesto, Huaco Retrato, que nos convoca en la tarde de hoy. Gabriela, muchísimas gracias por acompañarnos a Ulibro 2023. Bienvenida. Gracias. Antes de entrar a la novela, yo les voy a proponer un ejercicio y es el de imaginarse que vamos a entrar a una excavación. ¿Sí? Vamos a ir a hacer este ejercicio de excavación. Como si estar haciendo esa labor que hacen los arqueólogos. Recuerden que una de esas labores es estudiar los cambios que se producen en la sociedad y aquí hay un primer cambio. Gabriela viene escribiendo obras de no ficción y hoy nos convoca su primera novela, Huaco Retrato. ¿Qué motiva dejar de a poco la no ficción y meterse en la ficción? Gracias, Erika. Hola a todas, a todos y a todes. Encantada de estar aquí en esta feria, en Bucaramanga, con este calorcito de Bucaramanga. Bueno, aburrimiento es una buena razón. También es verdad que este libro era un proyecto de libro, por lo menos la parte del antepasado de Charles Wiener, era un proyecto muy antiguo y debo admitir que lo estaba arrastrando precisamente porque no tenía las condiciones materiales para producir un libro de no ficción, de investigación. La verdad es que por el poco apoyo que se suele dar, ¿no?, desde las editoriales o de los medios de comunicación a estos trabajos que, claro, suponen viajes, suponen largas horas de que se necesitan una inversión detrás, ¿no?, para ese trabajo. Entonces, de pronto, pues estaba ante la situación de dejar este proyecto y dije, ¿por qué no la imaginación puede ser la solución a esto, ¿no? Y terminó siendo una de las tantas metáforas del libro también, ¿no? Es decir, hablar de un libro que habla de una memoria robada, que precisamente sobre el que, una historia sobre la que han caído siglos de arena, era como una salida, ¿no? La idea de que a veces no hay manera de reconstruir nuestra memoria, ¿no? Y era hablar de la memoria mestiza, de la memoria bastarda, de la memoria marrón, andino descendiente de nuestro continente, atravesado por lo colonial y es precisamente una apuesta, ¿no?, por la imaginación, por la ficción, para reconstruir a nuestra manera, con nuestra mirada, esa historia que no se contó, ¿no?, esa versión de la historia con mayúsculas. Claro, y si nosotros volvemos a la idea que les propongo, que nos imaginamos, estamos haciendo una excavación, la novela
tiene diferentes capas. Cuando ustedes, si ya la han leído y quienes la están leyendo y la van a leer, van a encontrarse con diferentes capas. Esto no solamente permite esa exploración de ir excavando y sacando esas capas, sino además tiene múltiples finales. No es la estructura en la que vamos a llegar a un final. Y entonces, lo interesante de la excavación es que lo que uno va sacando no tiene jerarquías. Es igual de valioso lo que vemos en el terreno como eso que está compuesto y que vamos encontrando a medida que vamos ingresando en esa excavación. Y con lo primero que nos encontramos, ese primer terreno, es el título. Si nos imaginamos que el libro es ese terreno que vamos a explorar. Y nos encontramos con el título Huaco Retrato. ¿Qué es un huaco retrato? Si en el público todavía no reconocen este concepto, y por qué la importancia de esa imagen para darle título a esta obra. Bueno, Huaco Retrato es justamente esta imagen que está en la portada del libro, aunque aquí está rota, precisamente haciendo alusión, ¿no?, lo que puede, a lo que puede aludir un retrato, ¿no?, que es a una marca de identidad, nada menos que nuestro rostro. Un huaco, así la definición simple, es una figura escultórica que podía tener diversas representaciones, y específicamente el llamado huaco retrato es que él representa un rostro humano indígena. Son unas esculturas precolombinas hechas de barro y se verán, como siempre, en todos los museos etnográficos. Precisamente las colecciones de huacos y de este tipo de arte precolombino no necesariamente están en los museos de sitio de nuestros países. Muchos fueron saqueados, fueron extirpados de sus territorios y llevados a Europa. Precisamente el siglo XIX fue un siglo ideal para hacer aquello. Así se formaron las grandes colecciones de los museos occidentales, que no hay nada más colonial que el Museo Occidental. Y resulta que en la historia de este libro hay un personaje, el saqueador, digamos, el tatarabuelo de la narradora, de Gabriela, que se ha llevado nada menos que 4.500 piezas, 4.500 huacos a Europa, a Francia, que constituirían pues el Museo del Trocadero y luego el Museo del Hombre y finalmente el Museo de Quai Branly, que es hasta donde llega Gabriela y tiene ese momento epifánico de ver la colección de Charles Wiener, de su supuesto tatarabuelo, y verse reflejada en estos rostros, ¿no?, en estos rostros andinos, siendo una persona que había obviamente sufrido racismo, como tantas personas en nuestro país, por no ser blancas. Se inicia ahí un viaje hacia el reconocimiento de su propia identidad rota, dispersa, extraoficial. Y es precisamente sobre esa primera escena, la narradora, la novela comienza con esa narradora que está visitando la colección Wiener en el Museo del Muelle Branly en París, y ahí se encuentra con una imagen que es muy impactante para la narradora y para la lectora. Cuando uno ha visitado algunos de esos museos, se encuentra con las momias, pero hay una momia en particular y es la momia del niño, la momie d'enfant. Y eso causa un impacto porque esos cuerpos ya no son solamente los huacos, sino los cuerpos robados, saqueados y que no encontraron sino un lugar ante un público que simplemente lo observa como un objeto. ¿Cómo vive esta autoficción el personaje, Gabriela, visitando esa colección Wiener, encontrándose con esta momia que bien podría ser cualquier niño que no volvió a estar con su mamá? ¿Y cómo lo vive la Gabriela que escribe esa ficción? Sí, ahora mismo hay un gran debate acerca de la restitución de de todos estos tesoros, ¿no?, tesoros de la colonización y de su retorno a sus países y territorios de origen. Es un debate abierto, hay muchos museos que dicen, ¿no?, teóricamente están en proceso de descolonización, aunque realmente no es que estructuralmente estén cambiando grandes cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, varios museos me han invitado a hablar de Huaco Retrato como una especie
de manera en que están tratando de modificar esa historia o de reparar o de hacer una memoria de aquello. Pero sí es verdad que los huacos, bueno, generan, ¿no? Generan un impacto, pero los restos humanos van más allá, ¿no? O sea, es decir, muchos de los restos humanos, de las momias, que antes, durante mucho tiempo y en algunos lugares todavía lo siguen siendo, ¿no? Un espectáculo, ¿no? Evidente, ¿no? Que era parte del Museo Occidental. Ahora mismo hay muchísima más dificultad y rodea esto algo muy complejo. Se está problematizando dentro del seno del propio museo y en algunos ya se han retirado, ¿no? Porque en realidad, si te pones a pensar, es algo bárbaro, ¿no? Es absolutamente bárbaro. Y bueno, la narradora que llega al museo y encuentra ese vacío, ¿no? Porque en efecto es un vacío, no está la imagen, no está la momia en concreto, está el cartel de la momia, pero ahí no hay nada, está vacío en esta ficción, como te decía. Lo que causa en ella es evocación, ¿no? O sea, por un lado reacciona de esta manera racional, informada, ¿no? Como periodista también, escritora que es, pero también especula de otras maneras, ¿no? No solo especula con, bueno, esto habrá sido repatriado, esto se ha escondido por una cuestión, ¿no? De que el museo realmente está trabajando su colonialidad, pero esto va más allá y se convierte en una de las imágenes en los leitmotiv del libro de Huaco Retrato, porque precisamente el tatarabuelo de la protagonista no solamente se llevó todas estas miles de piezas, sino que también se llevó un niño indígena. Los niñes estarán muy presentes en Huaco Retrato, porque precisamente el libro revisa a los patriarcas familiares, los fundadores de las familias, los abandonadores por antonomasia, y por lo tanto también analizan su descendencia, ¿no? Y en qué han terminado, cómo han acabado. Finalmente Charles, el explorador, el viajero, el huaquero, deja a un niño que será el que comience la estirpe, que continuará la narradora Gabriela, pero del que no sabrá su existencia, ni de toda esta familia que se generó en el Perú, pero sí se llevará un niño, él como Salvador Blanco, para civilizarlo en Europa, ¿no? De hecho, en su libro cuenta, ¿no? Los avances que este niño indio, al que es arrancado de una mujer indígena, se lo arranca a una mujer indígena, se lo lleva con la idea de civilizarlo, ¿no? Y va contando sus avances, ¿no? De cómo ha aprendido francés y cómo el indio es capaz de evolucionar, ¿no? A mí este discurso de Charles Wiener de la época me parecía muy, muy contemporáneo, ¿no? Me sonaba muchísimo a lo que al discurso que utilizan, por ejemplo, las derechas en Occidente, ¿no? En España, donde vivo como migrante. Entonces me interesó mucho también cruzar la experiencia del presente de la Gabriela migrante y digamos, del Estado occidental europeo y aún colonial, y cómo considera, ¿no? Al otro, ¿no? Cómo lo otreriza al extranjero, cómo convierte al migrante efectivamente o integrado o salvaje, bárbaro, al que hay que dejar morir en el mar, frente al otro, que para nuestra suerte o mala suerte es precisamente el migrante latinoamericano, ¿no? El buen salvaje, el asimilado. Y es contra esa identificación que el libro también se revela, ¿no? Para decir, no, somos más peligrosas de lo que crees. Nos encontramos con este apellido que ya no vamos a seguir ignorando, Wiener. Wiener, el apellido que remite a un antepasado, aventurero, famoso, guaquero. Podría decirse que es un apellido con un altísimo capital simbólico y una suerte de herencia, de la que sin embargo hasta el momento no habías querido hablar en ninguna de tus obras. ¿Cuándo y por qué decides abordar este mito familiar? Tampoco tanto, ¿eh?
A ver, capital simbólico sería que fuera, no sé, Picasso o ay, no, iba a decir Gaviria, pero mal, ¿no? Como que no me estaba pensando en algún apellido colombiano influyente. No, pero a ver, vamos a ver, Wiener era importante o fue importante o sigue siendo importante para peruanistas, franceses, estudiosos del Perú. Lo es para, de hecho, bueno, siempre hay en las facultades de arqueología, de antropología, se pasa en algún momento por Wiener. Los mapas que dejó ayudaron a Hiram Bingham a llegar a Machu Picchu, pero digamos que él en sí no llegó a Machu Picchu, es decir, que tenía un lado perdedor que a mí también me interesaba. Pero unas fuentes dicen que sí fue el descubridor de Machu Picchu, ¿no? Le siguen reivindicando como ese explorador No, que no quedó tan cerca, sino que efectivamente llegó y por ahí no se llevó el mérito. no. Lo que hizo fue que él tuvo información y pudo así o sea, trazar un mapa a partir de esos datos que le fueron dando. Pero él en sí no llegó, ¿no? No llegó. Pero sus mapas son muy valorados, estos mapas de verdad permitieron al descubridor. Ahora, finalmente lo que se pone en cuestionamiento en el libro es lo del descubrimiento, ¿no? Que es algo que seguimos debatiéndonos con el descubrimiento de América o el descubrimiento de Machu Picchu. Tiene que venir un gringo para descubrir algo que ya estaba descubierto hace 1000 años, ¿no? Entonces, ese tipo de comentarios están todo el rato en el libro, ¿no? Entre el humor negro, la reivindicación, ¿no? de esta, digamos, de la libertad también de la autora, ¿no? de cortar, ¿no? Con ese legado, con ese Wiener que durante tanto tiempo en su familia había sido siempre idealizado, ¿no? Y apuntalado como el mayor orgullo que podíamos tener como familia peruana, ¿no? Siendo que tampoco, como te digo, no era una celebridad del todo, pero bueno, pues tiene su Wikipedia, ¿no? Pero bueno, yo también. También me hago muchos chistes de este tipo, ¿no? De medirme con él, ¿no? Digamos, ¿quién va a ser el winner que va a pasar a la historia? ¿Tú o yo? En realidad todo es un poco contrapoder, ¿no? Hacer un poco contrapoder es demolerle, es desde, digamos, algo muy desfachatado y transgredir un poco la historia, ¿no? Esta historia oficial. Para poder contar bueno, ir más bien juntando nuestros fragmentos, ¿no? Para poder decir algo. Wiener es este apellido austriaco que nadie diría que es mi apellido al verme, ¿no? Es un apellido evidentemente que blanquea, ¿no? En unas sociedades como las nuestras, al menos, ¿no? Cuando ya no te queda otra cosa para defenderte, ¿no? Porque ha salido marrón, india, porque ha salido mujer, porque no eres heterosexual, etcétera. Lo que te queda es, oye, soy Wiener. Entonces, algo pesa todavía, ¿no? Que no seas Mamani o Quillahuamán o algún apellido ¿no? Originario, ¿no? Que por lo menos en mi país todavía sigue siendo otro motivo que suma al racismo contra la persona que lo lleva. Mucha gente se cambia de nombre, se cambia de apellido por el estigma que tiene de lo indígena, de lo andino, ¿no? También aquí me imagino de lo afro, ¿no? Y sin embargo, ¿no? Hay una cosa muy fuerte que es el racismo internalizado, ¿no? Estructuralmente el mundo está repartido, ¿no? De una manera en que hay una raza que domina a las demás, ¿no? Que está por encima, que tiene una supremacía. Y claramente todo el rato, ¿no? Desde que tenemos conciencia, escuchamos, ¿no? Los mensajes acerca de lo que es lo bello, de lo que es lo valioso, de lo que es lo inteligente. Y curiosamente suele ser lo blanco, ¿no? Y es por eso que este apellido era un apellido para mí blanqueador, ¿no? Y ese es lo que llamamos racismo internalizado. Uno, digamos que es el parapeto, el lugar donde uno podía estar más o menos protegida, ¿no? Como puede ser la literatura también, ¿no? La literatura también blanquea, ¿no? El arte también blanquea. Andar con gente más blanca que tú blanquea. En fin, todo esto que sabemos, que conocemos muy bien, cuando desde niñas nos dicen que te tienes que casar con un blanco para mejorar la raza, ¿no? Eso se dice mucho en nuestros países.
que mi familia mestiza valorara al personaje Wiener, ¿no? Por lo ilustrado, por lo europeo, por lo blanco y por lo Wiener, para mí, ¿no? Desde mi presente en el siglo XXI, no deja de ser alucinante, ¿no? Que no se sepa nada, por ejemplo, es otro de los motivos del libro, ¿no? Que no se sepa nada de la Rodríguez y que se sepa todo absolutamente del Wiener, es algo que empieza, ¿no? a constituir parte de este viaje de identidad de la protagonista. Sobre ella te iba a preguntar, porque el mito familiar siempre se contó desde un ámbito narrado, desde la mirada y el relato masculino. El que abandonó fue el Wiener, y sin embargo, la que hace que ese apellido permanezca y por lo tanto una familia conserve el apellido Wiener es una mujer que se llama María Rodríguez y que paradójicamente de ella no se sabe absolutamente nada. ¿Quién es María Rodríguez? Entonces, para que nosotros conozcamos de esta mujer que hace la hazaña, voy a ponerlo entre comillas, de la existencia de una familia que paradójicamente no sabe nada de ella. Sí, bueno, creo que María Rodríguez es uno de esos agujeros que hay en todas las familias, ¿no? A veces tiene otras formas, ¿no? A veces están debajo de la alfombra, a veces están dentro del armario, pero son esas historias que de pronto se borran, ¿no? Se hacen invisibles porque no representan el orgullo que quisieras, ¿no? Para darle a tu familia un lugar y un estatus, ¿no? social. Y ella obviamente era la peruana, nada más. Era la mestiza, era la mujer, era la útero, era la que tuvo el primer Wiener en el Perú, ¿no? La madre sola, que tuvo un hijo con un Wiener, presuntamente, al que hizo que mantuviera ese apellido. Y de ahí se supone que viene todos mis antepasados y toda mi familia, ¿no? Esa es María. No se sabe nada de ella, no hay ninguna foto, no. Ahí en el libro un poco lo digo, ¿no? Cuando no se sabe es porque no se ha querido saber también, ¿no? No se ha investigado, no se ha transmitido de generación en generación, ¿no? Mientras que en el caso de Charles, ¿no? Fue algo inamovible que se fue pasando sobre todo de hombre a hombre, de la familia. En cambio, la historia de esta mujer, como tantas historias de mujeres, se perdió sí, debajo de las arenas estas, ¿no? de la historia. Y para mí, creo que este libro también está lleno de un intento de encarnar esos fantasmas, ¿no? Así como esa tumba vacía, ¿no? del niño momia, o de quién fue María Rodríguez, o qué pasó con ese niño que Charles se llevó a Europa. Son algunos de los misterios que intenta responder Uaco, ¿no? El relato familiar, como les venimos contando, está narrado desde la mirada masculina y esto da cuenta de la historia nacional, de lo que sucede en Perú, pero de la historia continental, porque América Latina pareciera una sinécdoque de esta historia de violencias. Nosotros no sabemos si el encuentro sexual de María con Charles fue consentido, eso no lo vamos a saber nunca. Pero en ese relato familiar, al contrario, en esos relatos familiares que hablan del mestizaje, se romantiza muchísimo lo que nos quisieron siempre enseñar y es el supuesto encuentro de dos mundos. El mestizaje que, mediante su silencio, no habla de las violencias y las violaciones, sino que repara en ese romanticismo de se encontraron dos culturas y se entendieron muy bien y nosotros somos producto de eso. ¿Qué tanto daño ha hecho precisamente esos silencios sobre la violencia que implica el mestizaje? Porque siempre hemos romantizado el mestizaje. Sí, bueno, ya dijiste tú, ¿no? Creo que el libro, en el libro está esta idea, ¿no? que recogí de la feminista María Galindo, boliviana, ¿no? De la idea de apostar más por una palabra como bastarda que por una palabra como mestiza, ¿no? Porque en efecto mestiza
como dice ella, evoca una supuesta pacificación y un silencio. En realidad, básicamente sigue un marketing político de guerra cultural total, en el que fue un encuentro de culturas, efectivamente, y que un pueblo, pues, la verdad que como Charles con este niño logró ser educado, civilizado, porque era una página en blanco, ¿no? Y más bien, ¿no?, la idea de la bastardía, ¿no?, la idea de lo que hace es, como dice Galindo, activa una memoria del conflicto, no nos permite olvidar que lo originario en realidad fue lo violento, lo originario en realidad fue lo impuesto. Y creo que, bueno, en fin, Waco en realidad es un libro de ficción, es un libro de literatura, aunque allí se muevan teorías y discursos y algunas voces contemporáneas que ayudan, digamos, a iluminar digamos, su contexto ideológico, el contexto ideológico del libro, el trasfondo que tiene. Pero esto no debe llevar a engaño, ¿no? Porque el libro en realidad es una historia, son en realidad 2 o 3 historias que se van contando desde la cotidianidad de sus protagonistas y casi siempre encarnando este tipo de cosas, no tratando de teorizar sobre muchas cosas, aunque tiene partes ensayísticas el libro, pero es sobre todo cuerpos, ¿no? Es sobre todo vidas, y esto es como va, supongo que en tu siguiente capa, avanzando, cómo se da el juego, es las dinámicas de paternidades irresponsables, hijas, hijos que van quedando en el camino, ¿no? Las familias, toda la bastardía, finalmente la no oficialidad dentro de las familias, ¿no? Por eso decía de esos hijos guardados en los armarios, escondidos, porque han surgido de otras ramas, de otras mujeres en nuestros árboles. Y todo, ¿qué hacemos con todo eso, ¿no? Es lo que se pregunta también el libro, ¿no? ¿Qué hacemos con todo ese legado de desarreglos afectivos, relacionales que nos condicionan, de todos esos abandonos, de todos esos saqueos, de todos esos despojos, ¿no? Y es ahí que la Gabriela del libro intenta algo distinto, ¿no? Pero no le sale bien, ¿no? Porque finalmente, como dice ella, por su sangre no solamente corre por sus venas no solo corre la sangre de la colonizada, sino también la del colono, ¿no? Y la del patriarca. Pero antes de pasar a la capa que por supuesto ya vamos a llegar ahí, seguimos en la capa de racismo y discriminación y quiero permitirme, o no sé si Gabriela quieras mejor tú leernos. ¿Hasta dónde? Hasta acá. Durante mucho tiempo, de niña y adolescente, quise sentirme más Wiener que Bravo, porque ya intuía que eso me daría más privilegios o menos sufrimiento, pero mis evidentes rasgos físicos, el color marrón que me hace india en España y color puerta en Perú, me hicieron una Bravo más. Cuando vine a vivir a Madrid y supe lo que quería decir sudaca, no me sorprendí. En Lima muchas veces había oído asociar mi color de piel con el color de la caca. En digamos, en este pedacito, este fragmento que Gabriela nos acaba de leer, se evidencia en la propia piel de la narradora el tema de la discriminación, pero esta discriminación es doble, porque el Wiener, tatarabuelo, también sufrió de discriminación y uno pensaría que el europeo no sufre esa discriminación y sin embargo también está esta doble historia de discriminados, ¿no? En algunos contextos posiblemente no lo somos, pero si cambiamos nuestro contexto, quizás y de seguro lo somos. Entonces, ¿hay alguna intención de reparar? Pareciera que hay un tema transversal en la obra porque Charles es víctima de discriminación, su obra por un tiempo no se conoce mucho y creo que en parte no circula del todo porque fue juzgado como una obra de ficción y no de antropología. Porque era judío.
y porque era judío, exactamente. Entonces, este hombre sufre de discriminación y como una persona que sabe y que ha hecho todo por blanquear su propia historia, se vuelve una persona que también tiene frases fuertísimas. Al comienzo, Gabriela nos comparte un epígrafe de Charles Wiener que dice: la imbecilidad artificial del cuerpo estaba unida en los peruanos a la imbecilidad fáctica del alma. Y como esa, muchas frases tiene la obra, ¿no? Muy fuertes, una discriminación y un desprecio hacia la población que le estaba acogiendo, ¿no? Mientras estuvo en su travesía, por decirlo de alguna manera. Entonces hay una intención de remarcar este tema del racismo, pero también de mostrarnos que Charles era víctima de lo mismo. Sí, yo creo que la literatura permite eso, ¿no? Permite reflejar la realidad tan compleja de lo humano, que precisamente es que nadie es del todo víctima ni nadie es del todo verdugo, ¿no? Que sí estamos precisamente atravesados por esas, y en tensión con esas fuerzas, ¿no? Destructoras, salvadoras. Y desde luego Charles tiene eso, ¿no? O sea, yo política, o sea, una cosa es como yo, mi voz como política o mi voz activista, que dice cosas porque hace política, y otra es la escritora que intenta comprender, ¿no? Lo que nos pasa, ¿no? Y eso siempre está mucho más lleno de preguntas que de respuestas, a veces callejones sin salida, y que es finalmente esta sensación tan fuerte de ser derrotada por la vida, ¿no? Mientras escribes, porque la vida es mucho más fuerte y la vida se impone, ¿no? Y la vida es mucho más múltiple, diversa, extraña y incomprensible. Y por eso seguimos escribiendo, y por eso seguimos haciendo arte, por eso seguimos dándole vuelta a las cosas, ¿no? Si no, todo sería mucho más simple, blanco y negro, pero no es así, ¿no? Entonces, Charles definitivamente, y la narradora hay un punto en que empieza a identificarse con él, precisamente porque por un lado es un migrante, como dices, que también se ha blanqueado a través de su, por ejemplo, de convertirse a otra religión, que se convirtió al catolicismo, de cambiarse el nombre de Carl a Charles, de trabajar para una potencia imperialista como era Francia en 1870 y algo, y finalmente hacer lo que tenía que hacer para protegerse, ¿no? Como mi apellido Wiener en algún momento de mi vida, o como puede ser la literatura, de alguna manera te protege de los ataques racistas, ¿no? Además, bueno, esa empatía obviamente tiene un límite, ¿no? Muchas veces, ¿no? Quienes han recibido violencia son las personas que más responden con violencia, y desde luego la manera fue para mí muy fuerte, ¿no? Que un libro y un hombre, ¿no? Una historia de vida haya sido tan endiosada por mi familia, y luego abrir ese libro, ¿no? de 1000 páginas casi, y encontrar, ¿no? Que era completamente vejatorio con mi cultura, completamente vejatorio con mi identidad, con mi color de piel, con mi incluso fisiología, ¿no? Y que hablaba de emociones, de psique, que hablaba de cerebros, ¿no? Básicamente él imbuido y totalmente impregnado por el racismo científico de la época, ¿no? Realmente era un hombre de su tiempo y realmente pensaba así, ¿no? Y él no estaba por el exterminio del indio, claro, o sea, él no era de los peores, digamos, ¿no? Nazi no era, judío sí. Por eso es que también lo conecté mucho, ¿no? con los ahora reaccionarios derechosos y ultraderechosos del mundo, ¿no? E incluso con la izquierda, o sea, con la izquierda progresista y blanca que sigue siendo racista, ¿no? Por lo menos en Europa es claramente así, ¿no? Es justamente las leyes que tienen que ver con la extranjería, ¿no? con el estatuto de extranjería, son las cosas que nunca cambian, de izquierda a derecha, piensan exactamente igual. Y en eso se parece mucho lo que pensaba Charles, un hombre del siglo XIX, a los que piensan hoy en el siglo XXI casi toda nuestra clase política, ¿no? Que hablan de integración, que hablan de asimilación, que hablan de personas que son legales y personas que son ilegales. En fin, esta es la parte como todo el rato el libro está como trayendo, ¿no? El pasado al presente o el presente llevándolo al pasado, ¿no? Para
para encontrar como caminos, ¿no? de entendimiento y para ponernos espejos también todo el rato, ¿no? Porque hay cosas que no han cambiado nada. Y entonces Guaco Retrato se convierte en un desafío para la crítica literaria y le contaba a Gabriela que como profesora de literatura hubo un momento en la literatura en donde era tan fácil diferenciar los géneros, tenían unas características, uno decía de tal época a tal época estábamos en tal movimiento, pero llega Guaco Retrato y llega un montón de literatura más contemporánea que es híbrida, diversa, que tiene muchas voces, que tiene muchos géneros, si quisiéramos hablar del tema del género, y que entonces no sabemos si toda la capa que acabamos de explorar que tiene que ver con el racismo, la discriminación, está anclada a una literatura más de corte histórico. Entonces, estamos hablando de alguien, un personaje histórico que ustedes pueden buscar en Wikipedia, pero también hay cartas, hay un chat familiar, hay un montón de cosas que uno se encuentra, hay una poesía, hay unos talleres, hay un montón de géneros que integran la novela que se vuelven todo un desafío para la literatura. Y hay uno en particular porque ya vamos a empezar a cavar un poco más profundo, a acercarnos un poco más a la persona, ¿no? A la narradora, a la mujer. Y es una literatura de duelo. A la protagonista de la historia, al personaje que está narrando la historia, se debe viajar de inmediato a Lima porque ha muerto su padre. Entonces, ¿cómo aborda esta literatura? Si quisiéramos decir, ya hablamos de una literatura histórica, ya hablamos de una literatura de discriminación y en esta capa la literatura de duelo. ¿Cómo abordar el duelo en la literatura? ¿Cómo lo haces desde tu novela? Yo diría, bueno, así como consejo de escritura, dices, o como… Como digamos, en más que consejo de escritura es cómo abordarse un tema, ya sabemos que es una narradora, pero por ahí también a veces se encuentra con la escritora y cómo narrar este hecho del duelo, cómo, digamos, hacer este ejercicio de escritura cuando es algo personal. Bueno, yo he leído muchos libros de duelo, creo que son los libros más fáciles de hacer. Es como una crudeza de la experiencia, tan despojado, tan absolutamente único como dolor, que los escritores llegan a un lugar que nunca habían llegado, quizá, ¿no? O sea, siento que hay ahí bueno, como uno siente, ¿no? Cuando está en un estado de duelo, es otro tipo de inspiración, es otra dimensión en la que está. Y hay grandes libros de duelo. Este libro no es un libro de duelo, pero tiene pasajes de duelo. Y es curioso porque el tratamiento que yo le doy, y en ese sentido pensaba en eso, ¿no? En consejos de escritura, intenta salir de lo esperable, ¿no? De lo esperable en sentido tópico sobre el duelo, ¿no? O sea, es algo que va a ser desgarrador, evidentemente. Y yo lo que intento es como más bien rodearlo de un momento, de una atmósfera más bien de otro tipo, ¿no? Como entre el humor, entre la ironía, con alusiones sexuales fuertes. Es de hecho el momento más sexual del libro, es el momento del duelo, ¿no? Donde hay ahí unos cuantos polvos y unos cuantos pajas y que por otro lado también es bastante comprensible, ¿no? Vida, muerte, dolor, placer, eros, tánatos, bueno, pues eso es el duelo en sí, ¿no? Y el duelo del padre en realidad también tiene para la hija este momento que lo tiene para muchas de nosotras, y mucha gente que ha leído Guaco Retrato también me lo ha compartido, ¿no? Este momento de revelación. Además de que tiene que morir para que exista este libro, ¿no? El padre tiene que morir para que esto se sepa, para que esto se escriba, porque es finalmente la vida oculta del padre lo que ella va a sacar a la luz, y es eso otro dolor, y podría serlo para quienes le rodean, pero el intento que hago con este libro es más bien de reparar, ¿no? Es más bien de dar algunas respuestas a ese dolor, ¿no?
a tratar de organizar el caos en el que habíamos quedado, de la ignorancia de las hijas ante la vida negligente, amorosamente negligente, efectivamente negligente del padre, ¿no? En medio de los O sea, recuerdos del patriarcal, duelo, vamos. claro, en medio de los recuerdos del duelo, la narradora se encuentra con el celular del padre. O sea, es esta escena en la que está recogiendo lo que deja el padre y encuentra el celular. Curiosamente hay un último mensaje, unos últimos mensajes, pero también encuentra un intercambio constante de mensajes con una mujer que era una suerte de familia paralela. Ahí esa hija descubre, ya lo sabían, pero digamos nunca se hablaba de esto, pero hay una familia paralela. Hay una mujer con la que se escribe constantemente, de hecho sus últimos mensajes son de reclamo, como si estuviera teniendo un ataque de celos frente a esa familia paralela. Pero a mí me causa también curiosidad que en la historia el padre utiliza un parche en el ojo. Entre su indumentaria, el parche en el ojo es lo que permite la metamorfosis del infiel. Cuando está con esa otra familia hay un parche, ahí hay una metamorfosis interesante porque son dos personajes, ¿no? El que tiene el parche, el que no tiene el parche. Este descubrimiento en la narradora, ¿cómo impacta la relación que tiene con su propia madre? Porque yo creo que así siempre preguntan, ay, ¿cómo cambió esa perspectiva respecto al padre? Entonces siempre está como la duda de ¿cambió algo esa mirada que tenía frente al padre? Y a mí me quedó la curiosidad, ¿cómo impacta esto en la relación de la narradora con la madre, con la viuda, con las viudas? Sí, primero que es un disfraz, ¿no? O sea, descubrir que el padre, pues, tenía otra identidad, una identidad oculta, la de el padre de otra niña o el marido de otra mujer, también remueve, ¿no?, a Gabriela esta impostura, ¿no?, que siente que es parte de ella, porque ella al mismo tiempo está mintiendo en este momento, en ese mismo momento, a sus parejas, ¿no?, que tiene dos, que tienen una relación supuestamente consensuadamente no monógama, y sin embargo está instalada, ¿no?, en la antigua norma de la infidelidad, ¿no?, como su padre, ¿no? Entonces lo que pasa todo el rato es que el padre la habita, ¿no? El padre, ella misma, ¿no?, como cuando se pone el pelo así, se tapa un ojo, varias veces me lo han dicho, que también es un poco pirata, ¿no? Y hay también en Charles Wiener, ¿no?, una cosa fraudulenta, es decir, lo fraudulento, el tema del fraude atraviesa todo el libro, ¿no? El querer ser, ¿no?, la liberal en el amor, en la no monogamia, en el poliamor y estar haciendo lo más tradicional del mundo por detrás, ese fantasma del padre que sigue conduciendo sus pasos, ¿no? Es lo que le aterra. Y le aterra y debe reconocer varias veces que lo que más le aterra es convertirse en su madre, ¿no? Eso es lo que tiene muy en cuenta, ¿no? Ella no quiere ser la esposa, ¿no? O sea, varias veces reclama y se muestra como alguien que lo que desearía es ser la otra, ¿no? La amante, la pasión desbocada, la mentira, ese lugar de furtivo, de emociones, de euforia amorosa y sexual, ¿no? Y no la mujer que le espera, ¿no? Entonces, pero claro, esos son sus tópicos de las telenovelas, ¿no? El camino que hace Gabriela también en el libro es el reencuentro con una madre que está fuera de su cabeza, ¿no? La madre real y comprender sus motivos de por qué se quedó al lado del hombre que siempre supo la engañaba. Un rasgo colonizador y patriarcal son los celos. Y no importa que la relación poliamorosa de la narradora haya llegado a diferentes acuerdos, que pareciera más libre, sin embargo ella sufre de terribles celos y se cuestiona porque ese es justo un rasgo totalmente colonizador, ¿no? Colonizar los cuerpos. Y acá ya acabamos lo suficiente y llegamos al cuerpo de la narradora. ¿Qué es eso que denominas en tu novela descolonizar el deseo? Bueno, esto viene también como de unas teorías de gente muy amiga, pensadores contemporáneos, también
gente que está pensando desde el antirracismo, ¿no? El colectivo Ayu ha sido uno de mis referentes, gente que hemos leído mucho también a Gloria Anzaldúa, que hemos hablado precisamente desde de un conocimiento situado desde el cuerpo, de una historia que no hay otra manera de contar que no sea con el cuerpo, ¿no? De quitarnos de lo académico, quitarnos de todo lo ilustrado y lo racional, que es lo que ha dominado sobre todo las escrituras, para ir a contar desde sobre el cuerpo. Eso desde luego ya es descolonizarlo, ¿no? O sea, es sacarlo de este lugar donde está atrapado. Y aquí en particular, ¿no? Se habla de sexualidad, ¿no? Se habla de sexualidad porque precisamente la narradora tiene un problema de celos muy crónicos, muy jodidos, de su novia Blanca, y entonces ella acude a una especie como una especie de alcohólicos anónimos para follablancos o follablancas, ¿no? Es gente que no puede dejar de enamorarse o de follar con gente blanca, ¿no? Normalmente es gente, precisamente, como decía al principio, que tiene racismo internalizado, que ha sufrido durante toda su vida estos mensajes de qué es lo bello, ¿no? Lo blanco, qué es lo valioso, lo blanco, qué es lo que es merecedor de amor, es lo blanco. Entonces ella está harta de eso, ¿no? Entonces va a un taller que precisamente se llama Taller de Descolonización de tu Deseo, porque no puede seguir, ¿no? Tan obsesionada por este cuerpo blanco, lo quiere soltar, quiere dejar de colonizar este cuerpo, y ahí se encuentra pues con otras compañeras como ella, marrones, latinas, media andinas, media tal, medias negras, y todas, ¿no? Follan con blancos y todas quieren descolonizarse. ¿Qué supone, no? Ahí tienen una gurú que les lleva en este camino de desintoxicación, que es básicamente, la idea es tratar, ¿no? de follar entre nosotras, ¿no? Esa es la salida, ¿no? Porque, bueno, a ver, tampoco seamos tan utópicas, ¿no? Vamos a dejar de follar blancos o blancas, pero ¿qué pasa, no? ¿Por qué nos repelen, ¿no? los cuerpos como los nuestros, ¿no? Y es eso, básicamente es un espacio para reflexionar sobre el racismo que hemos mamado, ¿no? Porque ahí aparecen otros términos, ¿no? Como la folla indios o el folla indios también, ¿no? Como de pronto todos están, ¿no? Mientras el blanco está buscando a través del sexo curar su culpa blanca, ¿no? Y mientras que el negro, el marrón, está buscando sentirse querido, sentirse valorado por algo que le había despreciado, ¿no? Entonces, salir de esa idea, ¿no? del colonizado y de empezar a mirar al otro, a la otra, ¿no? que se parece a ti como un sujeto deseable, es de alguna manera mirarte al espejo con amor, ¿no? Por primera vez y con deseo, ¿no? Encontrar algo algo precioso en eso que estás mirando, que has considerado durante tanto tiempo algo despreciable, ¿no? Que eres tú misma, tu cuerpo, tu color de piel, que no has creído merecedor de amor, ¿no? Porque es precisamente eso lo que te dice el mundo. Y de ahí la diferencia, ¿no? Con todos estos mensajes que hemos oído, tanta gente que hemos sufrido racismo, que todo depende de ti, que qué bajo tu estima tienes, que hoy anda, ¿no? Léete un Paulo Coelho o algo, quiérete. Cuando sabemos que esto es un problema que es sistémico, ¿no? Como la violencia de género, la violencia machista, la violencia racista, también deja huellas. Y el cuerpo, ¿no? El cuerpo es algo central en el racismo, es lo que está eliminado, es lo que es despreciado, ¿no? Así como en la violencia machista, ¿no? El cuerpo es de las mujeres, es eso que tiene que ser doblegado. En las violencias racistas es algo que tiene que ser sometido, esos cuerpos marrones y negros y basureados, ¿no? Marginados de todo lo que entendemos como lo que está bien, ¿no? Ese es el proceso de descolonización, esa es la idea, es básicamente un intento de reencontrarte
con tu propia identidad, con tu propio deseo, ¿no? Empezar a ver en tu cuerpo algo deseable también, ¿no? Bueno, ustedes hicieron el ejercicio también de excavar, ¿no? Entonces es el turno para ustedes. En esa excavación que encontraron, ¿qué le quieren preguntar a Gabriela? Y antes de sus preguntas, para conocer un poco más de esa descolonización del deseo y hablar desde los cuerpos, mañana una invitación maravillosa a hablar de sexografías. A las 11 de la mañana les esperamos para que estén muy en sintonía con esta temática que nos queda ahí como latente, ¿no? No inconclusa, latente. Entonces, bueno, les pasamos el micrófono para que ustedes hagan sus propias preguntas. Y después de esta charla voy a firmar libros, me imagino. Ya nos indicarán, Si ya claro los que tienen sí. en sus manos o ya tráiganlos de una vez Ya, para firmar. ya nos indicarán, pero ya está circulando ahí un micrófono, entonces les escuchamos. Gracias. Gaby, ¿cuántas preguntas te puedo hacer? Tengo varias. Mira, la primera es lo siguiente. Dijiste algo que a mí me impactó en este momento. Dijiste algo, hago política porque digo, ¿sí? ¿Qué te sucede cuando estamos alimentando hace mucho tiempo redes neuronales con inteligencia artificial y con todas estas maquinitas y circunstancias que no sé si a ti te parece que te sientes amenazada o que la escritura, yo diría que no, porque acabas de decir que la vida y el arte, y por eso existe el arte en la vida. Pero yo quiero saber qué piensas al respecto. ¿Qué sucede con Gabriela Wiener cuando sucede el ejercicio de escribir, que no es necesariamente que culmina en el papel o en la computadora, ya cuando estás haciendo digamos que ese tránsito, ese transcurrir? ¿Qué piensas al respecto de esa situación? ¿Dices de la inteligencia artificial? Sí, BART, AI, ChatGPT, todas estas máquinas. Sí. Bueno, lo que he visto hasta ahora, está claro que no he profundizado demasiado, tengo muchas ganas de mirar ahí qué va a haber. Por ahora lo que he visto no me ha parecido como que va a ser la sustitución del hombre por la máquina. Más bien me parece como otra de esas cosas divertidas que van a aparecer. Sí creo que está habiendo en algunos espacios un reemplazo, pero es que ya la gente ya era máquina en realidad. O sea, les tenías ahí haciendo cosas completamente en serie, ¿no? Sí, es verdad que esto es un drama a nivel del empleo y laboral, como en todo, pero bueno, esto lo venimos viendo desde la modernidad y eso va a seguir así en el capitalismo, es que lo es. Pero bueno, como cuestión de experimentación me parece divertido. De hecho, me enteré el otro día que podía revivir a mi padre, ¿no? A través de esto. Se me ocurrió, de hecho, como buscar, bueno, meter en el ChatGPT todos sus últimos artículos, ¿no? En su blog, porque están todos en internet, que escribió hasta casi el último día de su vida, hasta el 2015, porque él era como un analista político. Y me dio mucha curiosidad y como experimento, ¿no? me provoca mucho meter eso ahí y que mi padre muerto escriba sobre lo que está pasando ahora mismo en el Perú, una situación que él no ha llegado a ver, ¿no? Por ejemplo, la dictadura de Dina Boluarte. Entonces, tener a mi padre, a Raúl Wiener, escribiendo sobre la dictadura de Dina Boluarte, ¿no? Y yo darle forma y de repente firmarlo los dos, porque es una especie de ouija, y yo traerle a la vida y firmarlo juntos y hacer una colaboración. No sé, en ese sentido me parece divertido lo de la inteligencia artificial, pero creo que es que no he explorado nada. Seguramente que hay muchísimas más formas de hacer cosas. Yo no tendría miedo, ¿no? de que o sea, la literatura se afecte, o, por ejemplo, hemos puesto amigas mías escritoras, a ver, escribe como Gabriela Wiener, escribe como María Fernanda Ampuero, y era una parodia, ¿no? O sea, era evidentemente o sea, era un insulto, vamos. O sea, de verdad, si creen que así escribimos, qué horror.
Gabriela, muchas gracias. Erika, muchas gracias por ese ejercicio que has propuesto. Y ya que estamos haciendo también una lectura no solamente de excavación, sino un poco de genealógica y también hacia el futuro, yo quiero preguntarte por Coco Wiener, porque hay un texto que a mí me pareció maravilloso de Coco, en donde habla de los hijos y las hijas y les hijes de las personas migrantes, con una fuerza maravillosa en la forma en que lo expone, más allá de lo que hace, por ejemplo, Gloria Saldúa en el texto, pues en sus escritos sobre la frontera, pero me parecía muy bello como lo ponía en términos de el no estar ni aquí ni allá, pero además después de cruzar el mar y llegar al sitio de su madre y de su padre y tampoco allí encontrar un sitio. Y pensaba en esa otra Wiener que va a ser famosa también, siguiendo la línea de los W, y toda la fuerza que supone tu escritura en esta continuidad con Coco. No, creo que no he preguntado nada, pero en concreto la idea es cómo es esa relación con esa joven escritora que, aunque lo niegue en Se dicen de mí, es también tu lectora cotidiana. Ay, gracias. Ay, mi hijita. Ya tiene 17 años y estoy muy contenta que ahora tenga una columna. La verdad, luché mucho para que le dejaran. Es un poco nepotismo y tal, pero bueno. Tráfico de influencias, pero bueno. Es que ya hace mucho tiempo que escribe, desde los 14 años publicó, le encargaron, ¿no? Desde el otro diario en el que escribía yo, ya había publicado algunas columnas coyunturales, pero bueno, ahora que tenga una sección de una vez al mes está muy bien, porque las infancias, las adolescencias no tienen tribunas. Ahora ella dice que se llama Coco, o sea su nombre real es Coco Rodríguez, ha logrado cambiarse el nombre porque yo le puse otro nombre. Coco es un nombre elegido y se lo ha cambiado en el registro, ya es oficialmente, es una niña admirable, ¿no? Que ha luchado hasta que llamarse como ella quiere llamarse, ¿no? En YouTube hay una conversación entre Coco y yo sobre 9 lunas muy graciosa, en la que hablamos largamente sobre el tema del nombre. Su apellido real, su primer apellido es Rodríguez. También en Huaco Retrato está ese guiño, porque el primer Wiener era Wiener Rodríguez y Coco es Rodríguez Wiener, ¿no? Como que hace esa inversión de mundos, es uno de los finales, de los tantos finales de Huaco, ¿no? Porque finalmente la Rodríguez, no sé, de alguna manera sale, ¿no? Sale en este apellido, aunque sea el apellido de su papá, evoca a esa Rodríguez perdida. Pero Coco dice que se firma como Wiener para aprovecharse de mi fama, para conseguir lectores. Y bueno, así es, un nombre artístico, dice. Y ahora le acaban de encargar un libro ilustrado que va a ser para El Zorro Rojo, para una editorial. Mira, antes de cumplir 18 años ya va a publicar La Desgraciada, un libro básicamente sobre la fluidez de los géneros y el abandono de las etiquetas, porque ella era una persona que hace 2, 3 años era obsesa de las etiquetas y de repente ahora mismo está más bien en un pasar de las etiquetas en un lugar muy fluido, ¿no? Y también como que, bueno, va a contar ese proceso en el libro. Y sí, estoy muy, muy orgullosa de esa escritora que es Coco. Yo leo sus textos, ella lee los textos de Jaime, los textos míos, nos leemos entre todos. Como siempre somos como un equipo y es muy divertido. Bueno, espero que igual, no sé, ojalá sea otra cosa, que no sea escritor, pero periodista. Pero me temo que no, ya es demasiado tarde. Hay otra pregunta. Hola Gabriela, buenas tardes. El texto creo que, digamos, en las escasas 100, 100 y pico de páginas provoca una cantidad de reflexiones, ¿no? Digamos que un poco todas esas reflexiones sobre lo que somos, ¿no? Sobre la discriminación,
la colonización, la descolonización, es decir, son muchos temas que aparecen allí. Nosotros lo estamos leyendo con un grupo de estudiantes de la universidad. Bueno, espero que hoy lo hayan terminado de leer. Pero creo que yo estoy tratando de mirarlo por algún lado, ¿no? En el sentido, por ejemplo, de si uno lo mira de cuál es la salida para estos pueblos, para si es el tema identitario realmente, porque, ¿cierto? Porque al parecer al final, y esa es la pregunta, ¿no? Pareciera como más bien la propuesta de negar la idea de que a través de la búsqueda de una identidad podríamos alcanzar a ser lo que somos, ¿no? O digamos a encontrar un punto donde nos encontremos precisamente nosotros mismos. O sea, parece negar en sí mismo la idea de identidad, aunque en el libro pues hay una parte donde dices, bueno, yo quisiera ser representante del gobierno peruano y llevarme todas estas huacas para Lima, ¿no? Pero al final, digamos que parece ser una suerte de negación de sí mismo, ¿no? O sea, encontrarse, la descolonización significaría una negación misma de la idea de identidad, que es también una idea occidental. Sí, creo que es una cosa como altamente irresoluble. De hecho, o sea, como varias veces me han interpelado también por ese lado, ¿no? Esperas descolonizarte a través de la escritura de un libro, que no hay nada más colonial que escribir un libro. O directamente tantas veces que cuando ¿no? que hablas el lenguaje del colonizador, además lo escribes con el lenguaje, la lengua del colonizador. Y es así, o sea, estamos, creo que ya no va a depender tanto de nuestra, quiero decir, ahora mismo el poder es identitario, o sea, el poder, ahora mismo se habla solo de las identidades que no son las hegemónicas, como intentos ¿no? de asaltar el poder o de en fin, de figurar y de ser visibles, y es precisamente los movimientos reaccionarios ante esto son muy virulentos, pero no hay nada más identitario que la supremacía racial ¿no? o de género. Y es precisamente es desde ese poder violento ¿no? que intentan uniformizar ¿no? y convertirnos a todos en lo mismo. Entonces todavía creo que estamos en una etapa, en un momento en que es necesaria esta visibilidad. No creo que sea el momento final, pero es parte del camino. Empezar a nombrarnos es importante. Que mi hija, por ejemplo, haya pasado de nombrarse, de autoidentificarse, de etiquetarse, a de pronto estar ya en un momento en que prefiere ser algo mucho más ambivalente o móvil. Ese es su propio proceso, ¿no? Y cómo va a vivir, este es mi proceso, pero cómo no podríamos hablar del proceso de los pueblos originarios en general. Todo es cada vez más particular también, ¿no? Yo me gusta verlo un poco en los contextos ahora políticos y sociales tan complejos que vivimos en nuestra región, ¿no? Y es como lo que está pasando ¿no? con los movimientos indígenas, lo que ha pasado en Puno, en Perú, lo que ha pasado en Jujuy, en Argentina, los estallidos que no han sido como los estallidos chilenos o colombianos, que han sido sobre todo urbanos, ¿no? Sino que vienen de otros lugares, que son rurales, con otro sentido ¿no? de la organización, que tienen una ancestralidad comunitaria. Y entonces es como, bueno, a lo mejor no nos toca pensar tanto a nosotros, ni actuar tanto a nosotros, ¿no? A lo mejor es el turno de otra gente, ¿no? A lo mejor va a pasar, esto tiene que pasar, ¿no? Y será un movimiento seguramente identitario y seguramente originario, y será desde ese lugar que se intenten cambiar las cosas, con sus errores, con sus equivocaciones y estrellándose también, ¿no? Pero sí creo que por lo menos que se ha agotado esa identidad dominante y que está en el poder desde hace tanto, que es la identidad criolla blanca de mi país, por ejemplo, por lo que puedo hablar.
O sea, el cambio de gobierno acá en Colombia tiene que ver con ese hartazgo, tiene que ver con los que nos han gobernado siempre, ¿no? Y la necesidad de que sean otros los que lo hagan, ¿no? O sea, lo que vemos ahora mismo en África, esas voces que están apareciendo contra el supremacismo colonial francés es brutal, ¿no? Eso te está diciendo algo, que Francia Márquez haya viajado a África. Es fuerte, ¿no? Todo esto creo que está como, ¿no? Todavía falta para que lo veamos con claridad, pero a mí por lo menos me parece de esperanza, ¿no? Muchísimas gracias por su compañía, por sus preguntas, por su presencia, por hacer este ejercicio en esta tarde de hoy. No dejen de leer Huaco Retrato. Es un desafío no solamente para quienes amamos la literatura, sino para encontrar esas otras voces, para encontrarnos con diferentes temas, para leer algo que no tiene un final, sino unos finales alternativos. Una obra maravillosa que vale la pena que ustedes tengan en sus bibliotecas. Y por supuesto, esta conversación sigue latente. Nos vemos mañana a las 11 de la mañana y sigan disfrutando del libro. Gracias. Gracias por su asistencia. Los invitamos a visitar nuestra muestra editorial ubicada en el Salón Mega todos los días de feria de 9:30 de la mañana a 8:30 de la noche. Estamos en un libro 2023, Futuros Posibles. Les recordamos que a la salida del auditorio se realizará la venta y firma de libros. Gracias.